Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos con nosotros al psicólogo especialista en trauma, Marcos Nuño. Hoy vamos a hablar de un libro que para mí fue muy importante para entender de verdad cómo funciona el trauma, más allá de lo que aprendí por lo menos en la universidad, y que me ha ayudado mucho en mi práctica clínica. Y vamos a hablar con Marcos sobre las teorías que tiene Pete Walker y su libro TED Complejo de Sobrevivir a Prosperar. Es muy interesante y creo que os va a gustar, porque es una teoría que integra muy bien muchos aspectos del trauma y cierra un todo explicativo. Así que os dejo la entrevista con Marcos Nuño y espero que la disfrutéis. Estamos ya con Marcos Nuño, ya lo tuvimos en la temporada primera. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal estás? Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, recordar una simple pregunta, aunque a veces suele ser muy compleja. ¿Quién es Marcos Nuño y cuál es su trayectoria para quien no lo recuerde de la primera entrevista? Soy Marcos Nuño. Muchas gracias, Pablo, primero de todo, por invitarme hoy a hablar un poco del trastorno de estrés postraumático complejo. Para quien no me conoce todavía, soy psicólogo, especialista en apego y trauma, y un poco hablando de mi carrera profesional en cuanto a cómo ha sido ese desarrollo. Desde muy joven yo tuve la curiosidad de entender la mente humana y aliviar el sufrimiento. Y desde la carrera hablaron mucho de lo que es la cognitivo-conductual, ¿no? Que es al final una terapia muy útil desde la experiencia, pero me quedé con muchas ganas de explorar más allá. De ahí la necesidad de descubrir un poco el apego y el trauma. En cuanto a colaboraciones que he realizado, he estado conociendo a profesionales de la salud mental, como es Manuel Hernández, de la Asociación Española del Trauma, al igual que Natalia Seijo, en cuanto a las defensas psicológicas y cómo el trauma, más allá de expresarlo a nivel cognitivo con las obsesiones, también a nivel psicosomático, también es súper importante entender el trauma desde ahí, ¿no? Ya que muchas veces enfermedades como el cáncer, la fibromialgia, no dejan de ser todo aquello que no somos capaces de hablar o expresar de forma consciente, pero sí el cuerpo sabe expresarlo. Entonces, bueno, sin más dilación, quería Empezamos. hablar un poquito, claro, un poco del trauma complejo y, bueno, cómo podemos superarlo desde una perspectiva más conectada con nuestras experiencias corporales y hablándole sobre todo desde la perspectiva de Pete Walker. Y también he tocado algunos aspectos de Peter Levine, ya que para mí es un referente en todo esto del trauma psicológico también. Pues adelante. ¿Qué es el trauma complejo? ¿Cómo se origina? Principalmente creo que cabe definirlo desde el trauma, primero de todo, ¿no? ¿Qué es el trauma? ¿No? Creo que es algo que es importante en cuanto a la definición y es en sí cualquier experiencia que no es adaptativa para el ser humano. En este caso, por ejemplo, podemos hablar desde la infancia cualquier experiencia que en su exceso o en su defecto no es adaptativa para el desarrollo cerebral o humano. He diferenciado esto porque al final creo que es súper importante saber un poco cómo se genera un trauma, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de un niño de 5 años, como comentaba Pablo, un niño de 5 años que tiene una experiencia sexual, por ejemplo, al final es algo que, biológicamente hablando, su cerebro no está preparado para poder percibir esto. Al igual que esto, en su carencia, un niño que al final necesita ese apego o esa seguridad a nivel de calor humano, ¿no? De sus padres, esto al final también puede generar como ese trauma por carencia que al final en la adultez se convertiría en lo que conocemos como vacío o soledad compleja, ¿no? O perpetuada en el tiempo.
En cuanto a este trauma simple, podríamos definirlo así como una experiencia significativa temporal, específica en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, una catástrofe natural, como lo que ha pasado recientemente en Valencia con el Dana, o un accidente, o ya más específicamente la adulta, como una violación, por ejemplo. Ya metiéndonos en el trauma complejo, sería así como un suceso detrás de otro que al final confiere un conjunto de traumas simples y que al final da una sensación como que soy defectuoso o, bueno, que no soy válido para vivir. Me explico mejor. Un ejemplo de un trauma complejo, por ejemplo, sería una experiencia de bullying o acoso escolar, ya que la víctima de abuso escolar no es una vez que sufre este trauma, sino que es constantemente repetida en el tiempo, lo que genera en sí el pensar, soy defectuoso, merezco que me hagan daño, y de ahí que eso nos lleve al aislamiento, baja autoestima, depresión, etcétera. Otro de los ejemplos para especificar un poco lo que es el trauma complejo sería lo que es el maltrato familiar, abuso sexual intrafamiliar, ya que al final aquí estaríamos generando como una especie de em, distorsión o ataque, si podríamos definirlo así, en cuanto al apego generado entre un padre y una niña, en el caso de abuso sexual. Entonces, con todo esto, creo que el trauma complejo afecta profundamente a la forma en la que la persona percibe el mundo y obviamente también a sí misma y a sus relaciones. Por eso creo que es tan importante poder trabajar y entender cómo una persona puede llegar a generar este trauma complejo y cómo afecta a la adulta. Muy interesante, entiendo que provoca la introyección de la culpa, igual un poco como estrategia de supervivencia, parece. Ujú. Completamente. Ujú. Sí, ¿y Sí. qué efectos provoca el trauma complejo? Porque yo diría que al final hay sí, trauma simple y trauma complejo se parecen mucho en algunos Ujú. aspectos, pero los factores diferenciales entre el trauma simple y el trauma complejo son tan importantes que yo creo que debería ser patología totalmente diferenciada. Pero bueno, aún Ujú. así, cuéntanos un poco qué factores diferenciales, qué efectos propios del trauma complejo son los que nos interesan. En función a lo que he leído en el libro de Pete Walker y otros, bueno, otros profesionales de la salud que también tratan el tema del trauma, se ve un poco como el trauma simple es más, como comentaba, una experiencia concreta que al final genera lo que se llama flashback, que a continuación lo explicaré, y un trauma complejo, ese escopo traumático complejo, sería todo aquello que nos genera sensaciones como muy, ¿cómo decirlo? Como vergüenza, culpa, como me quiero esconder, no quiero saber nada del mundo. Al final, si nos damos cuenta, un simple es una experiencia traumática que no queremos ver, y el trauma complejo es como que llega a modificar nuestra identidad a la Sí. larga, ¿no? De ahí que podamos definir como los vértices de un trauma complejo, como pueden llegar a ser la vergüenza tóxica, la culpa o el autoabandono. Me gustaría explicar resumidamente alguno de estos. Por ejemplo, la vergüenza tóxica es esa sensación de ser defectuoso, como comentaba antes, ¿no? O de ser incompetente en todos los aspectos. Y de ahí que en la edad adulta muchas veces se relacione con la fobia social o, en casos más graves, trastorno antisocial de la personalidad. En cuanto a cómo soy tan defectuoso y cómo soy tan malo, no merezco relacionarme con nadie, me da miedo porque no soy apto para Ujú. relacionarme con los demás. En cambio, por ejemplo, la culpa está más vinculado al hecho de qué es lo que hago, qué es lo que no hago, transfiriéndolo al tema más verbal, en cuanto a todo lo hago mal, siempre molesto a los demás, o es que todo es mi culpa, nunca voy a conseguir, es X lo que sea, ¿no? Es Ujú. por esto por lo que yo lo vinculo más al síndrome del impostor, ¿no? En cuanto a que tengo la conciencia de no poder llegar a conseguir nunca nada, porque es como ha sido mi experiencia desde la infancia más temprana hasta la adultez actual. Claro, o sea, todo el mundo te ha tratado mal, al final el niño no lo entiende y Claro. si se echa la culpa, por lo menos si cambia, le querrán. Claro. Y de ahí que todo esto también de la culpa, que a posteriori lo comentaremos, está muy vinculado con lo que es el introyecto del crítico interno, Ujú. y cómo esas autoverbalizaciones negativas en un principio lo vemos como
ostras, qué mal, no lo quiero ver, pero al final veremos cómo es como otro mecanismo de supervivencia que es muy adaptativo a lo que ese niño pudo haber vivido. Ya por último, acabo un poco con el autoabandono, que es como esa experiencia que tiene el niño en un primer lugar a no ser aceptadas esas demandas de ese niño en cuanto a mamá, dame un abrazo, o mamá, quiero enseñarte X notas, o mamá, esto me parece súper importante, y generar ese rechazo de los padres hacia el niño es lo que poco a poco va generando en la adultez esa sensación de autoabandono o relacionado pues, también con el no soy suficiente. Con todo esto, bueno, he de comentar que el autoabandono muchas veces tiene la consecuencia de, en la edad adulta, acabar consumiendo adicciones, como por ejemplo puede ser la droga, la comida, el sexo compulsivo, o en casos así como más graves, se puede llegar a la autolesión o ideación suicida. Pero como comentaba Pablo, todo esto al final es como un conjunto, es un compendio de, como es como un bucle que se retroalimenta constantemente entre la vergüenza, la culpa y el autoabandono, ¿no? Por esto al final que no hay que verlos como algo aislado, sino como algo junto, ya que estos efectos crean un ciclo de retroalimentación que perpetúa a la larga muchos patrones de autodestrucción y desconexión emocional. Sí, o sea, podría Al entender final, que la vergüenza, la culpa llevan a, por ejemplo, el consumo o los atracones para evitarse la sensación vivencial ujú, y eso se ve como algo malo, se lleva a la mochila y otro trauma más. Soy no sé qué, no me van a querer. O sea, cada vez va empeorando uno huyendo. Antes habías comentado lo de los flashbacks. ujú. ¿Podrías explicarnos un poquito qué son los flashbacks? Sobre todo si hay diferencia entre los flashbacks del TEP simple y los del TEP complejo. Claro, claro, porque sí es cierto que sabemos que es un flashback, ¿no? En cuanto a esa sensación o a veces flash de imagen o recuerdo relacionado con una experiencia traumática adversa. Pero sí es cierto que cada vez más se ha ido como diferenciando el flashback conocido como simple y el flashback asociado a un estrés complejo. Por ejemplo, un flashback simple sería aquello que conocemos como un accidente, una experiencia puntual, ¿no? Como un duelo, por ejemplo, no reprocesado. Eso podría ser un flashback simple. Y todo lo relacionado con el estrés postraumático complejo sería aquella sensación como si dijéramos como una ola de sensaciones como muy fuertes, al igual que la vergüenza aparece y nos queremos esconder, también la soledad puede aparecer, el vacío puede aparecer, sí, pero no es un evento específico en el que nos aparece una sensación o una foto de una experiencia vivida, sino es más como una sensación que viene de forma involuntaria y que la mayoría de las veces es muy desagradable y la persona hace todo lo posible para poder quitársela de en medio, como comentaba antes, mediante la adicción, mediante el rendimiento compulsivo o en algunos casos mediante la evitación, Claro, porque al final es muy desagradable esta claro. sensación Al final es revivir el flashback. Sería como una reviviscencia, ¿no? Tu organismo completamente. lo vuelve a pasar por el... Vuelves a sentirte exactamente igual a nivel emocional y eso incluye también la Ujú. emoción y la creencia sobre ti. O sea, al final Correcto, difícilmente si a uno le han fastidiado, intimidándoles muchas veces y tiene esa indefensión aprendida, si alguien le intimida puede entrar en flashback. Y el flashback no va a poder actuar de otra manera, con la sensación. correcto. Algo que has dicho que es súper importante es que la persona va a volver a vivir lo que vivió de la misma manera. Lo único que al final, a nivel temporal, no estamos en ese suceso traumático, pero la mente no sabe distinguir lo que realmente está viviendo ahora con lo que ya ha vivido. Esto lo veremos muy ligado a las 4 Fs de Pete Walker, que al final lo analiza muy bien desde la supervivencia, ¿sí? Por eso al final es muy importante trabajar desde el quién soy hoy y cuáles son o cuáles han sido los mecanismos de supervivencia que me han llegado hasta aquí con vida. De todas formas, esto lo trataremos Sí, más adelante. bueno, no, directamente, ¿cuál es el propósito de las Fs? Que bueno, las Claro, Fs, las que se comentan en el libro de Pete Walker, del complejo de sobrevivir a prosperar. Cuéntanos un poco. claro, Pete Walker lo analiza desde la perspectiva de la supervivencia y obviamente es cierto que una persona
de una forma inconsciente va a reaccionar siempre de 4 formas diversas, ¿sí? Ujú. Pete Walker lo define así como la lucha, la huida, el congelamiento y la adulación. Cabe destacar que al final todas estas formas de reaccionar de una forma inconsciente no dejan de ser mecanismos que tiene el cuerpo para sobrevivir. Y entendiendo a la mente como un constructo que actúa por prioridad, obviamente siempre priorizando la supervivencia, al final cada persona es un mundo, ¿no? Como se dice, y no va a actuar una persona de la misma forma en cuanto a una lucha ante un evento amenazante o va a actuar de forma huida o de forma congelación o de forma duración. Al final es mucho dependiendo de la cultura, de lo que ha vivido, de las experiencias Bien. adversas o traumáticas que ha podido Sí, vivir la persona. igual desarrolla una de las alguna de las Fs que también se pueden desarrollar en mezclas, quiero decir, no son puras. Pero sí, pues, ¿por qué Completamente. una persona desarrolla unas y no otras? Igual por sutiles cosas, o sea, Ujú, si por ejemplo el trauma que ha tenido es que no le hagan caso, la parálisis, el congelamiento y el evitar sentir, igual no tiene tanto sentido como la adulación, por ejemplo, ¿eh? ujú. Pero yo creo que cada una tiene su punto especial. Y de ahí el verlo desde la experiencia adversa vivida, como comentaba al principio, en cuanto a lo que es el trauma, ¿no? Porque personas, por ejemplo, que actúan desde la lucha, ¿no? Desde el ataque, la finalidad principal es poner límites, expresar límites y entendiendo la mente como... La mente al final funciona como con refuerzo positivo, ¿no? Vuelve a repetir lo que le ha funcionado en un pasado. Entonces, si a ese niño al cual le han maltratado o le han hecho sentirse despreciado y ha puesto un límite diciendo, mamá, déjame en paz, no me toques más, o esto no me gusta y tal, o por ejemplo, por un ejemplo básico de la lucha, al final esta persona va a llegar a mantener como ese estilo más, diríamos agresivo, en el caso de que escale a más, porque al final ten en cuenta que Ujú. la persona, si ve que le funciona, lo va a seguir manteniendo a largo plazo, incluso en la adultez. Y esto lo que a veces puede llevar Ser a controlador, por personalidades un ejemplo. poquito más sí, controlador, maltratador. Sí, por eso es muy importante también tener como ese equilibrio, ¿no? Y regular un poco desde dónde actuamos de forma inconsciente para regular de forma consciente lo que sería adaptativo en una situación social o de pareja o familiar, etcétera. ¿No? Por ejemplo, la huida, ¿no? Que es más relacionada con la pasividad, con todo esto, suelen llegar a ser personas mucho más autocompulsivas, ¿no? Y suelen ser personas que son muy perfeccionistas, se sobrecargan muchísimo en el trabajo, ¿no? Y todo esto porque al final su finalidad es no conectar con ese dolor emocional o no enfrentarse al conflicto, ¿no? Y ya por último, la disociación, ¿no? Que es la congelación esta de no sé ni luchar ni huir, entonces me congelo. De hecho, Pete Walker pone un ejemplo de las personas que son estudiantes en telecomunicaciones como aquellos que tienden a la disociación y que son más adictos al juego y todo esto, porque al final es como un mecanismo de me congelo, huyo de la situación Pero también, y también el resto de drogas, yo creo, que es una presentación del fenómeno de congelación. Se asocia con Ujú, disociación y al final el emborracharse o el drogarse es una disociación inducida de forma química. completamente, Por sí. eso me da la sensación, que las drogas vienen por esta... No quiero sentir, punto. Pum, desconecto. Sí, sí, todo lo necesario y sí. Es decir, al final buscamos cualquier cosa. O sea, no es un juego, no es una comida, no es una droga específica, no es sexo. Es todo lo que a mí me permite no conectar con la experiencia desagradable de la soledad, vacío o culpa, en algunos casos. Hemos hablado de los 3 Cuatro, principales, ¿no? faltaría la adulación, ¿no? Sí, ahí voy, porque al final la adulación es un término que no se ha utilizado mucho. De hecho, cuando yo lo vi en el libro de Peter Walker, la verdad es que me sorprendió porque Sí, dije, no sé, qué guay. no sé, pero es un término un poco... Ay, no termina de ser un término que no sé si esté bien traducido. A mí la adulación me transmite un poco un tono más zalamero y tal, pero al Sí, final es un comportamiento sumiso y no asertivo. Pero claro, sumisión. O correcto. sea, ¿a ti qué te parece?
Tiene más toque de sumisión que de adulador o Yo, vendemotos. sí, yo creo que va un poco por ahí, Pablo. Al final, yo creo que es más las personas como que agradan mucho desde el miedo, desde el cuidado, ¿no? Pero siempre desde una posición más sumisa. Al Ujú, final, suelen ser personas como muy cuidadores, ujú. ¿no? Y de ahí que estén mucho en el otro y son personas, sobre todo, que anulan sus necesidades. Es decir, está antes el otro que yo mismo, porque al final su finalidad principal es que no me rechacen. Es decir, yo te doy esto o yo te garantizo que tú no vas a estar mal o que te voy a cuidar tanto que yo voy a desaparecer del mapa. Es decir, yo no soy tan importante como tú y de ahí que tú no me vas a dejar rechazar, ¿no? Es un poco la premisa con la que van este tipo de personas que parten desde la adulación. Estas reacciones, hemos dicho que se pueden mezclar. Pues claro, esto tiene que ser súper interesante. ¿Qué reacciones Wow. surgen? Porque al final son como subclases, me imagino. Ujú. Ya se amplía exponencialmente. ¿Qué reacciones, o sea, qué mezclas habría? Como dices, Pablo, no hay un tipo de específico de lucha, huida, congelamiento, etcétera, porque al final va más de la mano de la personalidad de la persona, obviamente, y obviamente de la experiencia. Yo he destacado unos cuantos, principalmente he cogido el de lucha más adulación, ¿vale? Que no adulación más lucha, que al final es distinto, que lo explicaré después. Pete Walker aquí lo define como el abusón encantador, ¿no? Y son ese tipo de personas que tienden a, como diríamos, primero agreden, pero luego te dan como una recompensa, ¿no? Es el típico jefe que te pone a parir, que te dice todo lo que tienes que hacer y así de repente un día te dice, chicos, estáis todos invitados para la paria de mañana, ¿no? Entonces al final llega a ser un poco confuso, ¿no? Para algunas personas, iba a decir parejas, porque al final hay muchas personas que son como los típicos que maltratan, pero al mismo tiempo te dan una recompensa. De hecho, estarían muy en el círculo de la manipulación emocional dentro de lo que se conoce como el maltratador, ¿sí? Sí, sí, un refuerzo Y intermitente al final. completamente. De hecho, tienden a fluctuar mucho entre los ataques verbales y el te doy todo esto y me ocupo por ti una barbaridad. Sí, Ujú. es como te doy una cal y una arena. Eso es. Entonces, tenemos este perfil por este lado. Luego también he destacado el de huida más congelación, ¿vale? Que es como el evitativo obsesivo que llama Pete Walker, cuyas personas se suelen refugiar como actividades como en los juegos, en todo lo que tiene que ver con sí, videojuegos, tecnología, adicciones. De hecho, destaca Pete Walker algunos con adictos a la pornografía. Y el riesgo que suele llevar ese tipo de personas es el aislamiento social y emocional, lo que a veces da lugar a ese vacío existencial, esa sensación de vacío de la que hablaba antes, ¿no? Y un ejemplo como yo comentaba era como esta persona que pasa días enteros programando o jugando a videojuegos para confrontar a lo mejor ciertas situaciones que generan un poquito más de estrés, como es una situación social, una fiesta, una comida familiar. Este grupo, la verdad es que es bastante peculiar. También tenemos lo que es el lucha más congelación, ¿vale? Que es el que diríamos que es como el que controla desde casa, pero luego a la hora de tomar acción no ejecuta ninguna acción, ¿no? Yo, por ejemplo, he puesto aquí el ejemplo del padre autoritario que impone las reglas a todo el mundo, pero luego evita abordar los problemas con sus hijos a nivel emocional. Es como ordeno todo desde aquí sentado, pero realmente luego yo no me involucro a nivel emocional ni con mi familia, ni con mis hijos, ni tal. Diríamos que es una personalidad más tirando al control, ¿no? Se hace lo que yo quiera, pero luego a la hora de enfrentarme al problema me escondo, no quiero saber nada, ¿no? Mm. De ahí esa lucha a congelación. ¿Puedo comentar dos o tres más? Si Sí, quieres, sí, 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 adelante. Esto es súper sí. interesante. Sí, porque al final yo creo que es muy calmante, bueno, calmante no. Diríamos como que da mucha seguridad el hecho de saber quién soy o en qué grupo encajo, ¿no? Ya que a las personas de normal nos gusta saber un poco el quién soy. Obviamente yo creo que es uno de los temas más interesantes, el hecho de la identidad. Seguimos un poco con lo que es el sumiso desconectado, ¿no? Que llama Pete Walker y es el que junta lo que es la adulación, ¿no? El hecho de dar con el congelarme. Aquí podríamos poner el ejemplo del empleado que acepta todas las tareas adicionales impuestas por su jefe
incluso cuando está al punto de la sobrecarga. Por ejemplo, este tipo de personas suelen tener relaciones muy desequilibradas, les cuesta mucho expresar lo que realmente necesitan y suelen ser tratados muy injustamente. Siempre dice que sí a todo, bueno, es como que sus necesidades pasan al segundo plano y, de hecho, suelen tener la característica, como dice Walker, de ser chivos expiatorios en la infancia, ¿no? Es decir, son estos hijos a los que siempre les cae los rapapolvos, siempre cuando el padre viene enfadado de trabajar, el primero que pilla es esta persona, ¿no? Que tiene este mecanismo de supervivencia, ¿no? Sí, Por eso de ahí que se llame el sumiso desconectado. sí, como si se hubiese Sí. convertido en el pararrayos de los grupos. Completamente, completamente. De hecho, estos perfiles sufren mucho, suelen ser víctimas de tanto de acoso escolar como luego en las relaciones de pareja, maltratos y al final sí, sufren mucho porque al final llegan a esa parálisis de la que no pueden salir. Porque al final es como han vivido siempre desde muy pequeñitos en su familia, ¿no? Ujú. Y de ahí que lo normalicen tanto este tipo de situaciones. Luego pasaríamos al superenfermero. Yo creo que al final Pete Walker lo ha definido para también que nos podamos poner un poco en la piel de estos perfiles, ¿no? En vez de decir adulación más subida, tal, pues bueno, le ponemos un nombre y así podemos reaccionarlo más fácil. Sí, sí, está muy bien. Este superenfermero es el que junta la adulación más la huida. Y el ejemplo que pone aquí Pete Walker es como ese médico o enfermero que trabaja jornadas interminables sin descanso, ignorando todo tipo de señales a nivel físico y emocional. Es el que no para dentro de la rueda de hámster, ¿no? Es como no hay un fin. Yo puedo más, yo puedo con todo, ¿no? De hecho, uno de los riesgos de este tipo de perfiles es el agotamiento emocional. Se sacrifican por todo el mundo, es decir, son conscientes de que están en lo peor, o sea, están para retirar, pero aún así descuidan mucho sus propias necesidades, emociones y siempre los demás son más importantes que ellos. Y ya por último, hablaríamos de la madre asfixiante, que es la que se junta aquí la adulación más la lucha, que son estas personas que, por ejemplo, insisten en que tú hagas algo, ¿no? En plan, hijo, sácate esta carrera que es la mejor, de verdad, que te va a encantar, pero si no haces lo que yo te digo, te va a caer la del pulpo, ¿no? Entonces al final jugamos un poco con el, te doy esto porque es lo mejor para ti, pero es que si no lo haces, te desheredo, ¿no? Para ponerlo así un poco. Sí, sí, Entonces por sí. eso, sí, diríamos que uno de los riesgos es un poco la frustración constante al percibir que, bueno, que no son suficientemente apreciados. Es decir, tienen la necesidad de que todo el mundo les aclame, todo el mundo les acepte, todo el mundo vea que lo que ellos piensan es lo mejor, ¿no? De ahí que la típica madre asfixiante, ¿no? Que te quiero hasta morir, pero solo si te basas en lo que yo creo que es lo mejor para ti. Si te sales de ahí ya. Vale, y hay otro factor que me sorprendió mucho cuando lo leí, pero al final, bueno, le pone nombre a algo que es como muy obvio, que es el crítico interno. ¿Cuál es su función? ¿Y cómo son los ataques que nos hace? ¿Por qué lo hace? El crítico interno estaba muy relacionado con los introyectos, que al final los introyectos es todo aquello que hemos recibido desde muy pequeñitos por parte de personas que han sido importantes, como por ejemplo son nuestros padres, cuidadores, o personas que han resultado ser de un apego seguro para nosotros en la infancia. De ahí que el crítico interno al final nos llegue a jugar malas pasadas en la edad adulta, porque, por ejemplo, pongámonos en el caso en el que una madre a su hijo le esté diciendo constantemente que todo lo hace mal, que nunca es suficiente, ¿no? Partiendo de que la madre a lo mejor es muy obsesiva o que tiene mucha necesidad de control, y al ver que el niño no está accediendo a todo aquello que la madre quiere que haga, el niño se convierte como el malo de la película, eres un desordenado, eres un desastre, eres un vago. ¿Qué pasa? Que esto a la larga, ¿no? De hecho, bueno, hay ciertos factores que determinan que un crítico interno sea más grave en la edad adulta que otros. De hecho, voy a comentarlos. Principalmente diríamos que la edad temprana, en cuanto a esas verbalizaciones por parte de la madre, padre o figura de apego, podrían ser como uno de los criterios que fortalecerían estos mensajes, ya que el cerebro infantil
es muy, muy, muy receptivo y es muy moldeable. Y al final, todo lo que capta ese cerebro infantil a temprana edad hace que en la edad adulta se considere como es que yo soy así, ¿no? De hecho, tiene que ver mucho con el crítico interno. También la repetición y la duración en el tiempo hace que más profundamente estos mensajes se arraigan más en la psique de la persona, influyendo en la forma de pensar de la persona y la forma que tiene de percibir el mundo y a los demás, ¿no? Y también el crítico interno viene muy de la mano de lo que es la identidad, porque vayamos al ejemplo de la madre, ¿no? Si esa madre de pequeño, cuando yo tenía 5 años, me ha dicho que nunca voy a ser suficiente o siempre estoy hablando muy alto y soy un gritón, por ejemplo, al final va a hacer que esto afecte directamente en la identidad, dando lugar a no soy suficiente, no soy bueno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a hacer que en la adultez, cuando tengamos pareja o cuando tengamos amigos que realmente nos valoren, ¿no? Y nos digan, ostras, qué pelo más guay tienes, ¿no? O, guau, qué falda más bonita tienes. Va a hacer en estas personas que han sido afectadas por este tipo de críticas en la infancia, ver ese tipo de mensaje como, ostras, se están burlando de mí, o ¿este qué quiere? ¿Qué me quiere intentar conseguir, no? Esto es lo que se llama a día de hoy como fobia al afecto positivo. ¿Por qué? Porque al final, si una niña desde los 5 años hasta los 19 ha estado recibiendo mensajes constantes, distorsionados por parte de la madre en cuanto a que no eres válida, eres una guarra o es que no has hecho las cosas bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando realmente una persona llega a comunicar, me encanta tu falda, me encanta tu pelo, me encanta tu forma de vestir, me encanta cómo haces cierta actividad, hace que la persona Reviva. y de ahí que el crítico interno se manifieste, ¿no? En cuanto a esa vocecita, ¿no? Que al final no deja de ser mi madre hablándome de esa forma de esta te está engañando, tú lo que eres es una guarra, tus faldas dan asco. Sí, pero es como, sí, es como la voz Sí. introyectada y el riesgo de que si aceptas el halago, sales del camino que te lleva a la perfección, ¿no? De alguna manera. Completamente, completamente. Y es como que ese crítico interno te recuerda de que realmente tú no eres así, sino tú eres como te ha visto mi madre, tú eres como tu madre te ha visto. De ahí ese trabajo también interno a nivel bueno, de distorsión cognitiva que genera que una madre, o digo madre, pero al final puede ser cualquier persona de seguridad en la infancia, bueno, te haya generado esas experiencias adversas que a día de hoy en la adultez pueden llegar a distorsionar muchísimo la realidad. De hecho, uno de los tratamientos más eficaces para este tipo de situación, bueno, es la exposición con proyección de respuesta y la reestructuración cognitiva. Porque la mente que ha vivido todo esto desde muy pequeñito, ya que, como comentaba, cuanto más temprano es la experiencia traumática, más permanente y más integrada tiene la persona el quién soy, la persona puede llegar a la catastrofización en cuanto a que cualquier pequeño error va a tener consecuencias muy desastrosas o tender a la negatividad ante lo positivo. Ese tipo de situaciones que al final hace ver la realidad de una forma muy distorsionada, partiendo de la vivencia de la persona y no desde cómo su pareja o personas o amigos pueden llegar a ver a esta niña, ya que hemos Claro. presentado la situación en la niña. Por otro lado, ¿cómo funcionaría el crítico externo? Claro, pues el crítico externo, tal y como lo define Pete Walker, sería como todos esos mensajes que en la actualidad, en la edad adulta en este caso, recibimos por parte de cualquiera bueno, por cualquiera. En este caso, imagínate que vamos por la calle y nos dicen que eres feo, ¿no? Directamente la mente no nos va a llevar al momento presente, sino que nos va a conectar con esa experiencia previa del pasado, cuando a lo mejor en la adolescencia, ¿no? O en el colegio nos llamaban feo, tonto, nos hacían bullying. De ahí que Pete Walker comentara el tema del crítico externo como esa experiencia del presente que nos conecta de una forma inconsciente con la experiencia vivida, ¿no? De hecho, él refiere que estos mensajes pueden llegar a sentirse muy amenazantes o invalidentes
especialmente si coinciden con traumas previos. He comentado el acoso escolar, pero al igual que el acoso escolar, también puede ser una experiencia de abuso sexual, en el caso de que una chica 19, 20, estoy poniendo un ejemplo, sale de fiesta, conoce a un chico y directamente le conecta con esa experiencia traumática de la infancia cuando sufrió ese abuso sexual, ¿no? Em, Cabe destacar aquí también a Levine, ya que refiere que el cerebro no diferencia fácilmente entre una amenaza real o percibida, ya que es muy difícil para el cerebro saber cuándo estamos soñando y cuándo estamos viviéndolo en el presente. De ahí que este crítico externo se proyecte en el presente, pero conectándonos inconscientemente con el pasado. Sí. Vale, ¿qué impactos va a tener? ¿Cómo va a ser? Pues bueno, realmente puede tener un impacto somático en cuanto a esas experiencias adversas, como comentaba antes, de congelamiento, una persona que ha vivido mucho maltrato en casa ante un grito o más ataque otra en el presente, le puede conectar directamente con esa experiencia del pasado, ¿no? O un jefe muy agresivo que es muy dominante, que te dice haz esto, lo otro, no sé qué, pues indirectamente te puede llevar a ese crítico interno, ¿sí? Por eso dice Peter Walker que está relacionado el crítico interno con el externo, en cuanto a que el que externo es toda esa experiencia del presente que nos conecta con él, cómo se dirigían a mí cuando yo sufrí un trauma, Claro, es ¿no? como Entonces, por eso, la mecha del flashback, ¿no? correcto, completamente. Sí, de hecho, él dice un poco que al final el cuerpo también expresa en ese momento todo lo que vivió cuando sufrió el trauma de esa experiencia traumática en el pasado con mi padre pegándome a la experiencia en el presente que estoy viviendo con mi jefe. De ahí ese vaivén del pasado al presente. Vale, vale. ¿Y por qué el duelo es una herramienta potente, tengo entendido, para resolver los sentimientos del estrés postraumático complejo? ¿Hay alguna otra herramienta que sepas de regulación que puedas explicar? Bueno, yo principalmente me gustaría primero decir qué es el duelo, ¿no? Porque al final el duelo viene del dolus, en latín dolor, que supone un poco como esa experiencia natural del ser humano que al final tiene que realizar o procesar ante una pérdida, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pete Walker, por ejemplo, plantea el duelo como esa manera de gestionar un trauma en cuanto a la capacidad de separarnos de manera consciente de mi experiencia en el pasado y quién soy hoy, ¿no? De ahí que la finalidad sea primero de construir o tomar conciencia para luego volver a construir, ya que al final, para poder vivir el presente de una forma consciente y en plenitud, primero hay que tomar conciencia de todo lo que de forma inconsciente mi cuerpo o mi mente ha ido generando para sobrevivir. Todo esto está muy relacionado con las partes emocionales, de hecho, del parkour. Eso. Aquí voy a ver un poco a Manuel Hernández, porque al final él plantea también que al final nosotros somos como un constructo de diferentes partes emocionales que confieren el quién soy, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que depende de qué situaciones hemos vivido, se nos manifiestan ciertas partes emocionales, por ejemplo, una parte más agresiva, una parte más que está en la evitación o una parte que está mucho más en la lucha, ¿no? Sí, de la agresividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, diríamos que el duelo es tan importante porque nos permite tomar conciencia de quién somos hoy es un reflejo de lo que hemos vivido, pero la única diferencia es que hoy decidimos realmente desde dónde queremos actuar. No desde las formas inconscientes de supervivencia, como decía Pete Walker, desde la lucha, la huida, el congelamiento o la adulación, sino el quién soy yo ahora. De hecho, Pete Walker tiene como unas estrategias para tomar conciencia del momento presente. De hecho, él refiere mucho que el mindfulness o terapias más sensoriales son muy útiles para este tipo de situación con el duelo, ¿no? Para realmente diferenciar el quién soy de qué es lo que he vivido, ¿no? Por ejemplo, él hace referencia a la respiración como mecanismo de anclaje, ¿no? De decir, yo soy yo ahora mismo, no soy una influencia de lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, por eso
el hecho de ponerlo aquí a Pete Walker nos ayuda a poder entender que gracias a estas estrategias enfocadas a no revivir el trauma, sino reprocesarlo, nos ayuda a gestionar mejor nuestro presente y no vivirnos tan anclados desde lo que he vivido. En cuanto a otras técnicas de regulación emocional, yo, por ejemplo, he estudiado también mucho a Porges, a Stephen Porges, porque al final él define mucho el trauma desde el nivel de activación que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, él refiere que tenemos como una escalera de activación donde arriba tenemos la hiperactivación y el sistema nervioso simpático, que es ese sistema que se activa cuando estamos en amenaza, cuando estamos en funcionamiento, lucha, activación. Y luego tenemos la zona más hipoactivación, ¿no? Que es cuando estamos más en el congelamiento, en la disociación, o zonas más tristes, ¿no? O más, sí, No, más bajo, sí. ¿no? Y él plantea la posibilidad de entrar en la ventana de tolerancia, ¿no? Que él plantea desde la teoría polivagal, sería como la zona más, como Óptima para diríamos, la zona trabajar. más... Sí, correcto, que es la zona más ventrovagal dentro del sistema nervioso central, ¿no? Y poder vivir desde el presente, ya que si estamos muy en la hiperactivación o en la hipoactivación, vamos a estar más condicionados o más influidos por todas aquellas experiencias adversas que hemos tenido que vivir. De hecho, uno de los objetivos trabajados desde la teoría de Porges, por ejemplo, es saber cuando estamos en la hiperactivación, qué ejercicios o qué elementos nos puede utilizar o podemos utilizar, sí, para bajar a esa ventana de tolerancia o de conexión, ¿no? Que es un poco la ventrovagal. Ujú. O, por ejemplo, si está muy activado, pues a lo mejor relajación, caminar, andar, ¿no? O utilizar ciertos olores para poder rebajar nuestro sistema nervioso simpático y hacerle saber a la parte inconsciente que no estamos en peligro ya, ¿no? Que ya estamos en otro momento. O, por lo contrario, si estamos en la hipoactivación, ¿no? Que es la más dorsovagal, que dice Borges, pues a lo mejor alguna activación como, bueno, bailar, gritar, ¿no? Movilizar un poquito el sistema nervioso. Ujú. Y bueno, después de ver, controlas profundamente este tema, quería pedirte si puedes dar algún mensaje de esperanza a aquellas personas que se han podido ver reflejadas en esta entrevista, que vean, ostras, pues esto me suena, que lo he vivido, si puedes aconsejarles algo. Claro que sí. Pues mira, de primeras diría que todo el mundo hemos vivido experiencias traumáticas, de ahí la necesidad cada vez más de profesionales de la salud mental que se planteen escribir libros acerca de cómo tratar el trauma complejo, cómo tratar el trauma simple, ¿no? Entonces, por eso yo em, cada vez pienso que hay esperanza porque cada vez son más los profesionales que se tiran a investigar y ver un poco el por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué a unas personas viven la vida de una forma o de otra en función a lo que hemos vivido? ¿Sí? Entonces, yo creo que al final es una cuestión de ¿quieres cambiarlo o no? ¿No? Porque muchas veces caemos en el sesgo de es que como soy así no voy a cambiar. Yo por esto siempre en terapia, en consulta con mis pacientes, le digo que esto es una cosa de dos. Al final es un compromiso donde yo pongo el 100% y si tú te comprometes al igual que yo, crear un cambio. Pero si de primeras no te comprometes a cambiar y a ir a los infiernos, ¿no? De Dante, como dice Manuel, va a ser muy difícil poder trabajar o vivir la vida desde el ahora, desde el aquí. Porque la mayoría de nosotros, de una forma inconsciente, estamos sobreviviendo, no estamos viviendo. Sí, ¿Sí? estamos evitando estar en Y el presente porque nos irrumpan los recuerdos, ¿no? Estamos en estado de completamente, y al supervivencia. final, porque es peligroso entrar a zonas desconocidas donde al final no tenemos el control. Porque yo creo que una de las grandes epidemias a nivel mundial es la necesidad de control que tenemos todos los seres humanos. Me incluyo en este aspecto. Y yo sé que, por ejemplo, encontrar un terapeuta es muy complicado porque al final, cada vez más, hay muchos terapeutas que venden el trauma como guau, ¿no? Pero al final, yo creo que son pocos los que realmente se focalizan en investigar, el poder entender a la persona y conectar desde de dónde vienes tú, qué es lo que has hecho a día de hoy para sobrevivir, es decir, cómo te has mantenido en la supervivencia hasta hoy y juntos vamos a ver qué podemos hacer para que tú vivas la vida desde la hora, ya sea con mecanismos de anclaje en el presente, grounding, temas de mindfulness, terapia somática, bueno, hay mil cosas, hay mil cosas. Pero lo más importante es
que sepamos que hay solución, hay obviamente esperanza, porque como reitero otra vez más, cada vez somos más los profesionales que nos lanzamos, como tú también, Pablo, a ver un poco todo esto de dónde viene el trauma y qué es lo que hace que ciertas personas actúen de una forma o de otra. Sí, yo creo que cuando yo terminé la carrera, esto ni era algo, no conocía nada de esto. Pero bueno, no sé si será lo mismo a finales de 2024 si a la gente que está recién licenciada sale con conocimientos de este estilo. Pero bueno, que por lo menos la divulgación que hacemos es una forma de que llegue a la gente. Completamente. Sí, sí, yo espero que sí, Pablo, porque eso, cada vez más somos más personas que escriben desde el trauma, desde el, bueno, hacer podcast, viendo y haciendo ver a la gente que tiene solución, porque, bueno, Pete Walker, por ejemplo, ha escrito un libro porque él también ha pasado por ahí, él también ha vivido trauma. Yo también he vivido trauma, todos hemos vivido trauma. La diferencia es que algunos se plantean el cómo solucionarlo y otros se quedan en el que soy así y es el típico soy así, lo que no nos permite seguir creciendo o, bueno, investigar. Pues muchísimas gracias, Marcos, por tenerte Muchísimas otra vez gracias a ti aquí. por invitarme, Pablo. Muchísimas Comenta gracias. si Un quieres, placer. tu dirección de correo electrónico, tu teléfono o lo que quieras, por si acaso alguien quiere hacer terapia online contigo, si se ve identificada. Claro, claro. Pues mira, yo, bueno, trabajo en Valencia principalmente y, bueno, mi correo electrónico es mng, que es marcosnunogay.psicólogo@gmail.com. Y por otro lado, también en cuanto a las redes sociales, Instagram sería marcosng.psicólogo. Y mi número de contacto, también creo que es importante, es el 613 85 07 97. Entonces, bueno, para cualquier duda, me tenéis a mí, tenéis a Pablo. Y como siempre, Pablo, muchísimas gracias por invitarme y espero hacer más podcasts así contigo. Muy Gracias. bien, nos vemos en la próxima. Chao. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com para cualquier duda o sugerencia. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.